Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Y bueno, y en el escenario nacional, en sentido general, hay muchas cosas que dan que pensar o ponen a muchos a pensar, ¿verdad? Sí. Sobre todo después de el discurso del presidente en el día de ayer a propósito de la rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional. Un discurso extenso pero muy sobrio, sí, y apegado en las formalidades a lo que demanda el protocolo de Estado. Así es, así es. Y bueno, y el presidente también dio unas notaciones diríamos, de mejoría o consolidación en la parte discursiva, en el histrionismo, si se quiere, su oratoria, la parte oratoria. Notablemente, sí, su presencia de ánimo. Definitivamente. Bueno, la experiencia de Estado, ¿verdad? Sí. Para los fines. Bueno, pues a propósito del discurso, los planteamientos del presidente, los distintos temas abordados en el día de ayer, qué mejor que uno de los hombres del presidente para los fines. Uno de los hombres del presidente, el señor Neney Cabrera, está con nosotros en el día de hoy y agradecemos que aceptara nuestra invitación para conversar sobre estos temas y también sobre la posición de la oposición y de otros sectores que no son necesariamente de la oposición, sino voces de la población para los fines. Pues para los fines, el ministro Neney Cabrera es ministro encargado de asuntos de políticas públicas. Y decía que no solamente el presidente ha aprendido mucho, sino el mismo partido. La oposición se ausentó, pero había gente que estaba ya preparado para ocupar esos asientos. Claro, los que iban atrás, bueno, se llenaron los espacios de adelante. No se dejaron mal. Que hay su experiencia en ese sentido, porque sí, también el PRM, recordemos que en algún momento se retiró. Por ahí hay un videíto, por cierto, que Pacheco, haciendo de vocero de la oposición aquella vez, me mandaron eso, donde se retiraba y justificaba. Claro que en aquella oportunidad había un tema yo diría, de vulneración de la institucionalidad. Acuérdate estaba amenazada. Estaba muy amenazada, muy amenazada. Para los fines ahí habían diferencias. Bien, pero la bienvenida a nuestro invitado Neney Cabrera. Bienvenido al programa. Muy buenas tardes, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Gente que admiro y respeto mucho. Gracias, Neney. Y bueno, pues vamos a pasar balance al desempeño en sentido general del gobierno en estos casi 4 años, o rumbo a 4 años, ¿verdad? Y sobre todo a partir del discurso del presidente y a partir también de allá para acá, la resonancia de la población con algunos temas. ¿Qué lectura le das al discurso del presidente en el día de ayer? Bueno, la verdad que fue una pieza, digo yo, para la historia. Fue un relato de lo que hemos hecho en estos últimos 4 años, 3 años y tanto de gobierno. Y con mucha maestría el presidente hizo ese recuento desde el día que asumimos el poder en medio de una profunda crisis, producto de la pandemia que nos afectaba en aquel momento, y lo que hemos tenido que lidiar con las guerras que hemos tenido que el mundo ha visto entre Ucrania, Rusia, ahora la guerra en Israel, también. La primera guerra fue la de la salud, de la pandemia Sí, claro, tuvimos que enfrentar una situación sanitaria y económica terrible. El país estaba colapsado, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista económico. Y fíjese que el presupuesto ya gastado también. Fíjese que el presidente ayer daba cuenta, con mucha maestría, repito, de cómo nos hemos desempeñado desde el punto de vista económico. Y no es que lo decimos nosotros, que somos parte del gobierno, es que lo dicen los organismos internacionales. Ya son 3 las calificadoras de riesgo que han mejorado la perspectiva de riesgo país. Me refiero a Standard & Poor's, Moody's, lo decía el presidente en el día de ayer, que han dicho que, bueno, una de ellas nos hizo un upgrade que se llama en economía de BB- a BB+, a BB. La otra ya puso el país de BB estable a BB positiva. O sea que esos son organismos que obviamente estudian
cómo ha sido el desempeño del gobierno y entonces evalúan la estabilidad macroeconómica, la perspectiva de crecimiento y entonces nos dan esos indicadores. Pero también, ahora en el último foro de Davos, manifiesta que una de las economías más robustas y que proyecta mayor crecimiento de toda la región es precisamente la República Dominicana. O sea, nosotros como país hemos sacado muy buenas notas en cuanto al desempeño económico. Y ha dicho el presidente en reiteradas ocasiones, ese ha sido el desempeño económico en medio de toda esta turbulencia que hemos tenido que manejar y con la que hemos tenido que lidiar. Imagínese usted, nosotros gobernando en tiempos normales, sin estas crisis que han producido estos fenómenos que hemos tenido que vivir. Entonces, eso es lo que le ha dado crédito suficiente al presidente como para nosotros poder ganar las elecciones municipales del pasado 18 de febrero. Hay mucho cuestionamiento ahí, Nene, en cuanto al porcentaje bajo de asistentes a votación y también el tráfico que hubo de compra de cédula y cosas por el estilo. Pero Luis, mira, lo que pasa es que ya estos aparaticos son peligrosos, porque lo que usted dice en un momento, años después, entonces se lo sacan cuando usted tiene una posición diferente. Yo escuchaba que, por ejemplo, el 19 de diciembre, faltando alrededor de 2 meses para las elecciones municipales, el propio doctor Leonel Fernández dijo públicamente que él esperaba una asistencia de alrededor del 50% de los electores habilitados para votar en las elecciones municipales. Que generalmente es así. Ese es el comportamiento natural. En menos del 50. 2 puntos menos. 2 puntos menos. Entonces no vamos tampoco... Pero es que el comportamiento natural en unas elecciones de medio término, unas elecciones municipales que no levanta mucho interés de la población. Claro, lastimosamente. Cuando se juega realmente el control del poder político es en la presidencial. Pero aún más, déjeme decirle, en los países de América Latina, el promedio de participación en elecciones municipales anda entre un 40 y un 50%. Sí, no, es lastimoso porque no hay conciencia de la importancia de los gobiernos locales. Así es, y que no genera tanto interés porque la gente más se enfoca en lo que va a ser las presidenciales. Entonces, el comportamiento de participación yo lo catalogo dentro del rango de la normalidad. Un par de puntos más, un par de puntos menos. Ahora, el hecho de que no se actuara para evitar, para controlar, por ejemplo, o meter preso, para decirlo de alguna forma, aquellas personas que estaban traficando con cédula, que es verdad, ahí están a la vista de todo el mundo, la policía electoral o no tenía instrucciones en ese sentido, o no sé, pero lo cierto es que la verdad es que tenemos que decir, es una de las debilidades de nuestro sistema electoral, que tenemos todos que apostar a erradicar esa mala práctica. Hay que buscar una fórmula, y déjeme decirle, en la modificación constitucional del 2010, yo era legislador en ese momento, discutimos fórmulas para evitar ese fenómeno que se viene dando desde hace mucho tiempo. Inclusive ahí planteamos la posibilidad de poder votar no solamente con la cédula como el único documento de identidad, sino que se pudiera utilizar otro elemento como pudiera ser la licencia, el pasaporte, cualquier otro elemento que indicara su identidad, que se pudiera utilizar para ver cómo erradicamos eso. Es una de las tareas pendientes que tenemos como país y que tiene la democracia, porque al final eso pudiera debilitar la democracia. Sin embargo, yo quiero decirle a ustedes lo que ha sido, lo que yo he visto, la experiencia que yo he podido palpar, y ahora no fue la diferencia. Yo soy enlace político de la región Este Yuma. Esos son las provincias de La Romana, La Altagracia y El Ceibo, que gracias a Dios gané todos los territorios. Yo tengo allá 7 municipios y gané los 7 municipios. ¿Y 3 provincias? En las 3 provincias, sí. Incluyendo el municipio cabecera de Romana, que es bueno que ustedes sepan que la última vez que ese municipio fue ganado por las fuerzas peñagomistas, en aquel momento el PRD, que ahora es el PRM, fue en el año 1982. Sí. Hace 42 años, sí. Nosotros no ganábamos esa plaza. El LD se había convertido en imbatible en esa plaza. Bueno, ya ahora, gracias a Dios, la ganamos y con una holgada diferencia.
Pero ¿qué ocurrió en uno de los territorios, como voy a reservar el nombre para no herir susceptibilidades? Bueno, yo hice una encuesta a boca de urna en todos los territorios para yo monitorear el comportamiento. A las 10 de la mañana me hicieron el primer corte de la boca de urna. Y en uno de esos territorios me decía que estábamos perdiendo por 10 puntos del candidato del PLD, precisamente. Como a las 11 de la mañana me llaman los compañeros y me dicen, Neney, aquí el candidato del PLD montó una carpa frente al centro de votación más grande. En el entorno del centro. Del centro de votación, con el propósito de comprar cédula. Y hay una fila de gente. Bueno, yo digo, tranquilo, déjenme yo llamar a la policía electoral para ver qué hacen. Llamo a la policía electoral, el tema es que la policía llegó como a la 1 de la tarde, 3 horas después. Después que ya habían comprado la... Cuando yo llamo para verificar, me dicen los compañeros, sí, efectivamente, vinieron, pero vinieron 3 horas después. Y eso era fila de gente comprando cédulas. Y entonces yo digo, bueno, pues ya, vamos a ver qué pasa. ¿Qué ocurrió al final cuando contaron los votos? Los 10 puntos que me llevaban a las 10 de la mañana. ¿Qué significa eso? ¿Modificó esos resultados? ¿Esa acción de comprar cédula modificó resultados? No. ¿Por qué? Porque la gente habla que compran cédula, pero ¿cuántas cédulas compran? Para usted modificar un resultado, y sobre todo si es un territorio grande, usted tendría que comprar 10.000, 5.000 personas. ¿Usted sabe cuántos son 5.000 personas? Sí. Llenar el Palacio de los Deportes completo y comprarle cédula a todo el mundo. Y no se da así. Entonces tampoco eso es... Ese es un argumento utilizado para justificar una derrota. Efectista que efectivo, pero porque además una de las cosas que influye son, por ejemplo, los programas sociales, las ayudas, pero que ya sea un trabajo sostenido o durante un buen tiempo, eso no es el día de las elecciones. Pero de todas maneras, reitero, Luis, debemos apostar como dominicanos a que eso desaparezca, a que tengamos un sistema robusto que no sea vulnerable a ese tipo de situaciones, porque eso lo que hace es entonces dañar la democracia y la legitimidad de los candidatos. Para los fines, Danilo y yo pensamos, y yo sé que mucha gente, un feo espectáculo el hecho de que se retiraran los representantes de la oposición, de una parte de la oposición. No le veo sentido. Eso no tendría sentido. Me gustaría ver cuál es la opinión ahora de Neney Cabrera con el PRM en el gobierno, su opinión. Sí, mira, eso obviamente es una acción totalmente inútil de cara al electorado. Ellos tratan de buscar un efecto político, pero... ¿En un periodo electoral? En un periodo electoral, pero inclusive... pero el efecto político era quedarse. Exacto, inclusive es hasta descortés, porque es una rendición de cuentas, no significaba absolutamente nada. Inclusive ellos debieron quedarse y después opinar entonces del discurso. Hubo 2 jóvenes legisladores que lo dijeron, este jovencito Rodríguez, ¿qué se llama? José Horacio Rodríguez. Y también... el tataranieto de Juancito Rodríguez. Y también Omar Fernández, también, que se quedó, de la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo se quedó allá. Que ellos decían, había que escuchar para entonces después tener la oportunidad de responder. Ayer me preguntaron, yo llegando al Congreso, y yo decía que era una acción propia de que la oposición estaba aturdida todavía del knockout técnico que le dimos el 18 de febrero. Perdón, vamos entonces a escuchar a Pacheco, porque es bueno oír la otra campana, pero estando en este caso en la acera del frente. Pacheco representaba como vocero a la oposición de ese momento, incluyendo al PRM. Director, pongamos un pedacito de ese corte de Pacheco. Le preguntamos a Neney qué opina de esa opinión, de esa decisión en aquel momento. Y valga la cacofonía, de ese planteo. Para entonces irnos por ahí a la pausa con la anuencia de nuestro invitado. Vamos a ver qué dice Pacheco. Nosotros, senadores y diputados de la República, miembros de los partidos que encabezamos las coaliciones opositoras con representación congresual, comunicamos al pueblo dominicano y a la comunidad internacional que en virtud de la grave alteración del orden institucional y democrático
en perjuicio del pueblo dominicano, no participaremos hoy en la reunión conjunta de las cámaras legislativas para la rendición de cuentas del presidente de la República y las memorias de los ministerios. Queremos... Bien. Ahí está la diferencia. Fíjese que él lo que planteaba era que en virtud de un intento de vulnerar la institucionalidad democrática del país, era entonces una situación El diferente. Congreso con la comunicación intervenida. Ella era diferente a una rendición de cuentas que lo que ocurrió en el día de ayer. Entonces las cosas son diferentes y lo dije ayer que también me lo preguntaron. Sin embargo, ¿tú quieres que te diga mi opinión personal? Tampoco era necesario retirarnos en aquel momento. Es el primer poder del Estado y lo importante, la función principal del legislador es representar. Pero claro, y estar presente para responder. Y usted no puede dejar su espacio vacío. Así es. Usted tiene que hacer valer su opinión, valer su posición desde el Congreso Nacional. Tanto es así que hay ocasiones en que un partido X tiene un solo representante y ese solo representante ocupa y habla por la oposición en un momento determinado y es una voz alta que se escucha. Pero sin embargo, yo no le quito, si se quiere, o mejor dicho, trato de entender la posición irracional de ellos del día de ayer. Fue irracional la posición. Sí, totalmente irracional. En virtud de lo que ya dije, ocurrió el pasado domingo y de la presión que ellos tenían precisamente ayer, que se cumplía el plazo para depositar la alianza que tanto ellos han pregonado. De eso vamos a hablar cuando retornemos de esta pausa que va a hacer el director. Adelante, director. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Este es un momento trascendental en la vida nacional, es una causa que tenemos que asumir y al asumir esta causa obviamente hay una pasión, la pasión de construir una nueva patria, una patria moderna, una patria democrática, justa, equitativa, incluyente, la patria moderna que todos hemos soñado, la patria de Duarte, de Sánchez, de Mella, de los grandes patriotas de la República Dominicana. Así que te invito a esta República Dominicana del siglo XXI a ser parte de la historia que construimos todos en beneficio del pueblo dominicano.
Bien, seguimos conversando con Neney Cabrera, nuestro invitado en el día de hoy por el partido de gobierno, el PRM. Es por demás ministro para el área de políticas públicas. Y como dije al principio, uno de los hombres del presidente. Y una figura partidaria importante. Así es, así es. Le han encomendado responsabilidades importantes en la región oriental, unas 3 provincias. ¿Y cuántos municipios? Tenemos 7 municipios. 7 municipios. Sí. Pero bien, intentábamos hablar, o Neney, cuando íbamos a la pausa, de la anunciada alianza de la oposición, que en este caso se anuncia desde, porque el tiempo apremiaba, se anuncia de que hay acuerdo a nivel congresional para unas 25 provincias, unas 25 provincias, creo que 7 quedan sueltas, y van separados, en este caso, los candidatos de la oposición. ¿Qué puede pasar en este caso con la separación? Ellos dicen y están apostando a que pueden ganar. Sin embargo, había una recomendación y una presión de uno y otro sector en el sentido de que la oposición fuera con un solo candidato unificado para una primera vuelta. Ellos van a medirse aparentemente para ver cómo anda el crecimiento de cada uno y que el hecho de que haya una distribución del voto, de ir cada cual por su lado, sería un acuerdo dentro del desacuerdo, ¿verdad? Sí. Y que entonces ahí no habría repartido los votos en varios candidatos, en varios sectores, no habría oportunidades para ninguno de ganar, ni siquiera para el presidente Abinader y el PRM, de ganar en primera vuelta. Y están apostando a resolver el problema en una segunda vuelta. ¿Qué le parece? Bueno, yo me remito a lo expresado por el expresidente Danilo Medina, que en una ocasión dijo que era la alianza Rescate RD era una alianza rara. Esa fue la expresión de Danilo Medina. Algunos decían que él era el que la enrarecía, pero... Sí, porque no está de acuerdo. Fíjense, es que yo quisiera ver, por ejemplo, ya en el terreno. Ahora han pactado en 25 provincias. Perfecto. Vamos a hacer el ejemplo en el Distrito Nacional para que el televidente lo entienda. En el Distrito Nacional, ellos van a llevar como candidato común a Omar Fernández, que es de la Fuerza del Pueblo. Pero entonces yo quiero ver a un PLDista en una caravana o en una actividad política acompañando a Omar, empujando la candidatura común a la senaduría de Omar, más con un cartelón de Abel Martínez, que es su candidato presidencial del PLD. Y entonces al lado, otro compañero de la Fuerza del Pueblo, empujando la misma candidatura de Omar, pero con un cartelón de Leonel Fernández. Entonces el electorado va a recibir 2 mensajes. Y otro de Miguel también, porque Miguel creo que va como... Y otro de, entonces, el también del candidato del PRD. Entonces es un arroz con mango que el electorado no va a tener capacidad de procesar, lo que va a confundir aún más. Yo digo que al final de cuentas es una batalla por ver quién es que está... Bueno, la promoción, pero cuando vayan a votar, se supone que ya aquí, que la candidatura municipal quedó resuelta, sí, para los fines, ganó Carolina, entonces van por la presidencial. Y entonces el que va a votar, en sentido general, muy probablemente tenga igual también ahora yo le pregunto, cuando Omar vaya a hacer una actividad política, ¿a quién va a invitar? ¿A qué candidato presidencial va a invitar de los 3? Es que es una alianza rara. ¿A quién va a invitar la candidata senadora de la provincia de Santo Domingo, doña Cristina Lizardo, cuando ella haga una actividad política? Bueno, quizás van separados, a lo mejor invita a los 3. Exacto, entonces ella va a decir, yo quiero ser senadora y ustedes voten por este, voten por el otro. O sea, ¿cuál es el mensaje que va a mandar? Es una alianza... Realmente, además de rara, podría ser es un hecho inédito en la historia político-electoral latinoamericana. Sí, porque es una... eso les resta posibilidades. Totalmente. Es que ellos han forzado una alianza. Más bien no ellos, la que lo forzó fue la base, porque fue una presión de abajo hacia arriba. Claro, pero la base estaba forzando un acuerdo total. Incluyendo la candidatura presidencial. Así y entonces, por razones personales, sobre todo entre Danilo Medina y Leonel Fernández, que aún prevalecen las mismas razones que produjo la división del PLD
en aquel momento, hace 2 años, hace 3 años y pico, se mantienen ahora, todo parece indicar, porque fíjese que nunca se han podido reunir. Todo el mundo se ha quedado esperando una foto de una reunión entre Leonel y Danilo. El presidente Fernández dijo en algún momento, cuando se esperaba que se reunieran, dijo, bueno, no, pero nosotros fuimos a un acuerdo parcial con el PRM y Luis Abinader y yo no nos reunimos en ningún momento, y fue verdad. Claro. Hubo reunión, hubo acuerdo sin la participación o la junta de ellos dos. Ni a cenar, ni a almorzar. Nada. O sea que... Pero de todas maneras, independientemente de que hayan pactado en 25 territorios o provincias y que se mantengan separados a nivel presidencial, las cosas no van a ser diferentes a lo que ocurrió el pasado domingo. Lo que nosotros proyectamos y lo que proyectan todos los estudios serios es que el presidente Luis Abinader va a ganar en primera vuelta. Pero creo que la Danilo fue que lo dijo en algún momento, pero a diferencia de lo que dijo Danilo, muchos otros y casi todos los otros han dicho que la población, incluso conversando ahorita, eso era parte de lo que hablábamos, de que las elecciones municipales no tienen el entusiasmo que concitan las elecciones presidenciales. Entonces se supone que no debe ser referente las elecciones municipales, el resultado, para pensar en que puede ser el mismo o quizás mejor el resultado de las elecciones. Yo lo traduzco de la siguiente manera. Una encuesta científica te hace un estudio con 1.200 muestras a nivel del país. Y lo que ocurrió el pasado domingo 18 de febrero fue que 3 millones de dominicanos se expresaron. Entonces es una gran encuesta nacional, donde 3 millones dijeron hacia dónde dirigen ellos su simpatía. ¿Y qué ocurrió? 3 millones y medio. Sí, de dominicanos dijeron, no 1.200 como dice una encuesta, sino Sí. 3 millones. Dijeron que en un 61% votaron por el PRM y sus aliados. En un 24% por Hay el algunos PLD. que están diciendo que ahí fue un 20 y tanto por ciento lo que votó por el... Pero tú sabes que... ¿Cuál es el dato, Danilo? Un 20 y tanto No, que eso votó. se refiere a los militantes, que esa es otra falsa Entonces, que hemos descubierto en la porque fuerza si del ese es pueblo. el tamaño del PRM, entonces, porque recordemos, No, déjeme decirle. Perdóname, Nene, recordemos la expresión del presidente. Bueno, creo que fue en la semanal que lo dijo. Bueno, nosotros llevamos a nuestra gente a votar. Si la oposición, a toda nuestra gente, si la oposición no salió a votar, allá ellos. Entonces, si partimos de que este resultado va a ser igual, el otro igual que este, entonces ese es el tamaño del PRM y no tendría la posibilidad de alcanzar el 50+1. Recuérdese que datos mata relatos. Datos mata relatos. Fíjese bien. Nosotros inscribimos 3.030.000 dominicanos en el PRM. ¿Cuántos votaron por el PRM? El 60% de los 3 millones. En unas elecciones municipales, que más o menos vota la mitad. ¿Cuánto fue la votación obtenida por el PRM? 1.800.000 votos. 1.800.000 votos. 800 y tantos mil votos. A mí me contactaron porque yo hago consultoría política. Hago ejercicio de aritméticas electorales, una disciplina que inventó un politólogo italiano que es muy efectiva. El 70% de nosotros somos un sistema que se ha establecido entre el 70 y 75% a nivel presidencial. A nivel presidencial, sí, claro. Que concurre, que es muy alto, porque sí. en Estados Unidos vota el 55% y menos. cuando son elecciones muy competidas. Entonces, en países mientras el país es más desarrollado, menos participación tiene del electorado. Resulta que esa cantidad sería, si aplicamos el 70%, sería el 36% de la votación. Con 36% ningún partido se va. Eso sería un problema para el PRM. Vuelve y diga, que no entendí. Ok, si yo calculo lo que es el 70%. Del electorado. De los 8.1. Sí. Me daría 6. Los votos no darían 5.8 millones. No, 6 y pico, 6.10 creo. Y si, entonces, esa votación que tuvo el PRM... No, 70% de 8 millones. Sí. Estaríamos hablando de 6 millones. Sí, para redondeándolo. Sí. Entonces... de 6 millones... Esa cantidad de votación obtenida sería el 36 puntos. No, pero usted no lo puede proyectar así, porque hemos dicho que a nivel municipal
vota la mitad. Pero entonces a nivel No, presidencial... pero eso partiendo de lo que dice el presidente. Llevamos toda nuestra gente. No. Llevamos el 60% de nuestros militantes. De 3 millones votaron 1.800.000, si queremos darle esa lectura. Sí. En el caso de la Fuerza del Pueblo... No, porque es un ejercicio abstracto, eso sí. Sí, claro. Es una abstracción. En el caso de la Fuerza del Pueblo, sí quedó muy mal parada, porque es que hablaron mucho tiempo de 2 millones de inscritos, tienen hasta vallas colocadas a nivel del país de 2 millones de militantes, y al final de esos 2 millones lo que fueron a votar fue un 13% de lo que ellos decían que tienen en su militancia. Entonces, ahí descubrimos que una de dos, o no llevaron su gente a votar o no tienen los 2 millones. Yo me inclino por el segundo. Sí, no ellos dicen que registraron e hicieron auditoría de eso, incluso presentaron en la Junta Central Electoral la matrícula de simpatizantes registrados. Bueno, ustedes tampoco han fidelizado su votación, porque estaban hablando de más de 2 millones también. Nosotros inscribimos 3 millones. 3 millones. Y votaron 1.800.000. O sea, en unas elecciones municipales, si usted proyecta eso a las presidenciales, estamos hablando que nosotros vamos a casi duplicar la votación. Si la duplica, realmente entonces se van en primera vuelta. Es que nosotros vamos en primera vuelta. Según el ejercicio, le digo que es un ejercicio abstracto de aritmética pero política. Entonces, ese entusiasmo, pero es que yo quiero siempre es decirle bueno el entusiasmo, es bueno el optimismo, Nene, pero ¿están ustedes preparados para perder? Por si acaso, ¿se va a ganar o a perder? Pero mira, Luis, porque cuidado si no van preparados a perder. Y entonces, qué sé yo. Mira, yo soy un apasionado de los números. Y en toda mi carrera política, que ya tengo más de 30 años en esto, yo siempre me llevo mucho de los estudios, de los sondeos, de las encuestas, a propósito de sondeos. Y yo hablo siempre con mucha propiedad. Y me cuido mucho de no decir cosas que no se correspondan con la realidad. Previo al pasado domingo, yo iba a los programas y yo decía que el PRM iba a ganar 120 alcaldías de 158. Yo decía, al menos vamos a ganar 120. Cada persona que me entrevistaba brincaba, pero eso es un exceso de optimismo. ¿Pero cómo usted va a decir eso? Bueno, ya, vamos a ver el domingo qué pasó. ¿Y qué pasó al final? No ganamos 120, ganamos 121. Más la 13 de los aliados, estamos hablando de 134 de 158. Nunca antes visto en la República Dominicana. Pero de 234 territorios de distritos municipales, el PRM ganó 185. Nunca antes visto en el territorio de la República Dominicana. Ningún otro partido en la historia política de este país, democrática, había podido obtener ese gran triunfo. Ahora, con esa propiedad que yo tengo, con esa calidad moral, porque predije lo que iba a pasar el pasado domingo, le digo que en mayo lo que va a ocurrir es que Luis Abinader va a ganar la primera vuelta con un porcentaje mayor que el que obtuvo Danilo Medina en el 2016. Mayor que el que obtuvo en Danilo Medina. ¿70%? No, 62%. La votación del presidente Luis Abinader va a superar el 62%. Eso no es muy alto, Nene, muy pretencioso en función de... Hoy salió una encuesta, la primera encuesta, ya mañana viene. ¿Pero cuál de ellas? Porque hay encuestas y encuestas. Incluso el día de pasado... de un grupo de comunicación, que no lo voy a decir aquí porque no sé. No, pero esa sí que tiene unos problemas ahí, porque tiene unas... Mañana sale otra. Tiene unas mancuernas mañana sale oficiales. Otra. Mañana sale otra. El día pasado, por ejemplo, se publicaron 2 encuestadoras cuyos titulares, uno es miembro de una importante institución pública y que aunque sea del Cibao, pero vive... siempre acertado. Amigo nuestro. Luis, muy asertivo. Muy asertivo. Acertado en cada muy asertivo, vez que, sí. Pero es funcionario. Y entonces otra que también es de otra persona que es funcionario también del gobierno. Entonces, por eso hay que ver encuestas y encuestas. Usted que trabaja, Danilo, en ese tema, con números, mire, yo le voy a decir esto. Y ojalá no se lo olvide. Porque estamos a 80 días del certamen electoral. Oiga esto. La votación del presidente Luis Abinader va a andar en un rango entre 60 y 65%. Anótelo y cuando ocurra, usted va a decir, Nene tenía razón. ¿Cómo resolverían? Entre 60 y 65. Nos vamos en primera vuelta, pero sin ningún sobresalto. ¿Qué tan cierto es lo que dice la de Leonel Fernández no va a superar el 25%. Pero bueno, ¿qué tan cierto es lo que dicen algunos y algunos? Que en este momento el presidente
Abinader es el líder absoluto del PLD, del PRD. Del PRM. Del PRD. Bueno, evidente, está ejerciendo... ¿Es el absoluto líder? No, hay Por otro primera vez el partido tendría una comparación. No. Hablar de liderazgo Hay absoluto. dos liderazgos ahí, pero hay uno que ya... Uno, bueno, obviamente está activo, es presidente, Sí. está ejerciendo el poder, pero todos respetamos y queremos muchísimo al presidente Hipólito Mejía, que representa también un equilibrio dentro del PRM. El presidente Hipólito Mejía se ha convertido en el oráculo de todos nosotros, nos orienta, nos ayuda, porque tiene una experiencia adquirida importante, ayuda mucho al presidente y es un gran soporte. Algunos para funcionarios todos. de él que ya un poquito pasado meridiano desayudan, porque, por ejemplo, el sector agropecuario, que es otro de los renglones, el presidente incluso, yo no sé si le llegaron los números efectivos y como son, pero lo cierto es que hay muchas críticas en el sector agropecuario. Yo de una forma u otra conozco un poquito ese sector, aunque sea de refilón. Más que de refilón. Sí, tengo unos aguacaticos en Ocoa y eso me hace estar en contacto. El presidente dio cuenta del desempeño del sector agropecuario. Sí, ayer pero en los la productores que están No se pasando siente tan optimista. las de Caín no están tan optimistas, al contrario, tienen problemas. Y yo no sé si los números no están llegando muy bien. Sabemos, por supuesto, que ese es un sector que se lo ha entregado el presidente al sector Hipólito, y entonces, pero hay problemas en el sector agropecuario. Parece que las informaciones no le han llegado. Nunca podemos decir que un gobierno es perfecto, es imposible. Tenemos retos importantes que tenemos que todavía trabajar, pero la verdad es que los indicadores de muchísimas áreas señalan de que nosotros hemos tenido un gran desempeño. Ya hablé de la parte del punto de vista económico, pero también hay que hablar de la que es la inversión extranjera, que viene inversión extranjera por el orden de los 4.000 millones de dólares, gracias a la estabilidad macroeconómica, a la seguridad jurídica. El presidente daba cuenta del nivel de reservas netas que tenemos en el Banco Central. Hemos logrado mantener la tasa de cambio estable durante toda la gestión de gobierno, a pesar de los retos y de los desafíos que hemos tenido que enfrentar. Y de que las circunstancias tuvieron que empujar hacia hemos podido la tasa aumentar el nivel de empleo. Miren, y desde el punto de vista social, y esto nosotros hemos sido muy débiles en comunicar los logros. Perdón, Nene, vamos a la pausa, porque la parte social, hay muchos programas muy sólidos, muy importantes del gobierno, pero hay algunas falencias, hay algunas cosas que hay que modificar, que parecería que el Congreso tiene que ponerse las pilas y cumplir con su trabajo, porque hay cosas que hay que modificar, hay cosas que resolver, Luis, para que el seguro, por ejemplo, el que tenga un seguro médico, le sea seguro y le sirva para algo, porque realmente hay muchos problemas con eso. Se quejan los asegurados, los médicos y las clínicas. Y entonces, ¿quiénes se benefician? El sector que le saca el filón económico a la salud. Y una gran ausencia en el discurso del presidente, la deuda pública. La deuda pública. Pero ahí sí hay que hablar. Pero él habló de eso también. Habló de eso, pero hay otros que hablan de eso también. Vamos a hablar de eso. Con la anuencia de nuestro invitado, vamos a la pausa, director. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor
La buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre. Bien, seguimos conversando con nuestro querido amigo Neney Cabrera, que está en el día de hoy con nosotros, secretario de Estado, ministro, ya los secretarios ya el secretario hace mucho que pasó hace eso. mucho que pasó la historia. En el 2010. Ministro para el área de políticas públicas y las políticas públicas que hay que hablar. Una responsabilidad muy amplia. Bueno, en este caso, como estaba anteriormente en el PROPER, que cubría un amplio radio de acción y decisión, y poder de decisión, donde había que apagar algún fuego por ahí, pues Neney aparecía por allá, cual bombero, a apagar fuego. Y ahora tiene unas responsabilidades también en el caso de las políticas públicas. Realmente, para hacer eficientes las políticas públicas, para hacer que funcionen, ya no solamente ir a resolver sobre el problema dado, realmente hay un equipo de análisis, tienes un personal en él que realmente pueda ir identificando cómo le entramos a esto, cómo resolvemos esto, sabiendo que hay tantas cosas pendientes o muchas cosas que no funcionan y que hay que cambiar o que mejorar. O claro, que resolver. En la campaña electoral, el candidato, en aquel momento Luis Abinader, proponía con mucho énfasis el tema de la burocracia cero en el Estado Dominicano. Y era un reconocimiento de que el Estado es muy burocrático, que la burocracia estatal se torna compleja, muy haragana, pesada, que impide ejecutar acciones desde el gobierno con la celeridad que ameritan muchos temas. Y tan pronto llegamos al gobierno, entonces sí pudimos constatar ya de primera mano de que efectivamente ahí encontramos trabas como, por ejemplo, la mayoría de las obras iniciadas por el pasado gobierno se había consumido todo el presupuesto y el 25% adicional que establece la ley de compra. Y la obra todavía no había terminado. Y ese ¿qué traba? ¿Cómo legalmente resolver eso? Entonces, desde políticas públicas, con unos 50 profesionales que se manejan en esa oficina, ideamos entonces hacer una ley especial que permitiera que esas obras específicas se pudiera entonces darle un adicional. La palabra ahora no me viene a la cabeza, que era como actualizar los precios de acuerdo a la inflación con los precios actuales, indexar los precios de acuerdo a los costos de los materiales del momento que estábamos viviendo, y entonces que nos permitieran terminar esas obras. Gracias a eso ya hemos podido terminar alrededor de 270 obras por más de 40 mil millones de pesos. De las que encontraron. De las que encontramos. Ahí había inclusive escuelas. A mí me ha impresionado que en mi ciudad, Santiago, han hecho varios complejos habitacionales que me han resultado impresionantes. Así es. Y en Santiago estamos haciendo inversiones que van desde el teleférico, el monorriel. Quedan muchas obras todavía pendientes de las otras administraciones que tengan. Sí, hay en ejecución muchas que son propiedad, o sea, autoría de nosotros, pero hay otras que también estamos en proceso de terminación, como la ampliación de la autopista Duarte, que el presidente anunció en el día de ayer de que
pretendemos inaugurarla este año en el 2024. Nene, pero yo y mucha gente ve cuando el presidente está subiendo, y importante eso, anuncios de obras que se van a iniciar o que están en camino, pero el tema es con qué recursos se van a terminar todas esas obras. Hay algunas, por ejemplo, la circunvalación de Baní, que hace años que eso comenzó hace mucho tiempo del gobierno actual. Y resulta que yo intenté hace 2 o 3 meses pasar por ahí y faltan los puentes, se va a acabar el tiempo y no lo que falta del periodo, y entonces en este periodo difícilmente no, de aquí a agosto es imposible la circunvalación de Baní. Y hay muchas otras obras que se están anunciando, por ejemplo ahí para las 6 de noviembre en la rotonda, el caos que se provoca allí, se produce allí. Eso se está anunciando, la solución la de la Isabel Aguiar. De la Isabel Aguiar, Sí. con 27 de febrero. Lo anunció el presidente ayer. Pero eso se anuncia cada rato, desde cuando Diandino era ministro de Obras Públicas, que salió de Palacio por Obras Públicas, se está anunciando eso. Y la está esperando hace mucho. Te tengo la buena noticia. Y yo todos los fines de semana me tengo en un Te tengo la buena noticia de que ya eso se va a licitar. Ya se tienen los fondos. Se va a licitar. Sí, ya se tienen los fondos, pero eso va a estar para el 2025, 2026. Eso no va a estar, obviamente, para de aquí a agosto. Lo que sí se va a adjudicar la obra, obviamente, de aquí a Ahora, de agosto. ¿con qué dinero, nene? Y se va a seguir cogiendo prestado. El presidente dijo que tenemos... ¿Y cómo vamos a pagar eso después de coger todos esos cuartos prestados? Para este año tenemos 80.000 millones de pesos. 80.000. 80.000 millones de pesos tenemos presupuestado para las obras a través de obras públicas y del Ministerio de la Vivienda, porque también eso incluye hospitales, eso incluye las extensiones de la UAS que anunció el presidente, eso incluye un conjunto de obras. Esos 80.000 son una borona para esa cantidad de obras. No, recuérdese que una construcción de esa magnitud no se termina en un año. 80.000 consignadas en el presupuesto de este año, y ya en el 2025 tendrán su partida hasta que concluyan. El gobierno lo acusan, la oposición, de muchos anuncios, muchos palazos y... Cada vez que al presidente le dicen eso, él dice que él quisiera como un debate. A propósito, que el presidente está de acuerdo con el debate. El de los candidatos. Sí, está dispuesto a ir. Y él asistiría porque el que está adelante nunca va a esas cosas. Pero él está dispuesto a ir para demostrar el que está adelante no se expone. En este gobierno, él quiere demostrar, en estos casi 4 años, se ha construido mucho más de lo que se construyó la pasada gestión de gobierno, de los 8 años que duró la pasada gestión. Él quiere demostrarlo. Que ya se construyó en 3 años y medio. Así es. Más que... Así es. Nene, así ¿y eso es así? Pero que así es. ¿Y dónde están esas obras? Pero ¿y dónde están las de los 8 años de Danilo? De Danilo, un teleférico, una cosa ahí. Punta Catalina. Teleférico. Por cierto, que habían... Teleférico, nosotros vamos a inaugurar ahora el teleférico de los Alcarrizos dentro de la semana que viene. Sí. Y tenemos ya también el teleférico de Santiago. Ya está en prueba. Ya está en prueba. ¿Y qué pasó con el metro, con el medio metro que han hecho? Yo no me he montado, pero muchos santiagueros ya te dieron la información. Me han mandado, me han echado changüí. ¿Qué pasó con el metro? Que lo que han hecho un pedacito ahí. No, se está trabajando fuerte. El presidente habló ayer de que eso está para el 2025. ¿El 2025? Sí. Bueno, pero entonces, el endeudamiento público. Entonces, esa es una amenaza según una revista internacional. Yo tengo un amigo que tiene unos temores por ahí, dice, yo no sé, pero acordándose cuando aquí le echaron mano a las aduanas para cobrarse. Mire, déjeme decirle, y aquí le hablo con algún nivel de conocimiento de economía que tengo. El endeudamiento siempre va relacionado con el tamaño del país, con lo que es el PIB, de la economía, el tamaño de la economía. Exacto. Y el presidente decía con mucha propiedad en el día de ayer que con relación al Producto Interno Bruto, ahora la deuda ha bajado con lo que encontramos en el 2020. Y nuestro PIB no tiene fragilidades en algunas áreas. Como por ejemplo... El empleo, que dice que la mayoría es informal. No, ayer decía el presidente que ya hemos aumentado en 300.000 los empleos formales con relación al 2020. O sea, es que hemos mejorado en todas las variables, en todos los indicadores de la economía, nosotros hemos mejorado. Y esto pudiera parecer un optimismo de un miembro del gobierno del presidente Luis Abinader,
pero es que vamos a los datos concretos, es que vamos y revisemos. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que nosotros somos una de las economías más pujantes de la región y de la mayor estabilidad. Entonces, esa amenaza que quieren vender algunos opositores de que tenemos peligro de caer en un default, de que por el nivel de deuda, eso es una ilusión que quieren vender óptica de la oposición, pero eso corresponde. Pero es que el presupuesto está casi todo comprometido con el pago de la deuda, con una serie de compromisos fijos que tiene el gobierno. Entonces, para desarrollo, para inversiones, es muy poco lo que queda. La relación, ya le digo, cuando llegamos, la deuda representaba más o menos un 21% del PIB en el 2020. Hoy, la deuda pública representa más o menos un 19% del PIB. O sea, hemos bajado un punto con relación a lo que representaba la deuda con el tamaño de la economía del país. Entonces, eso pero es lo que eso miden, de triplicar la deuda con relación a cómo la encontró. Es que todos los países, decía el presidente ayer, todos los países, sin excepción. Incluyendo Estados Unidos. Incluyendo que Estados tiene Unidos, la deuda más grande del mundo. Incluyendo Estados Unidos, incluyendo Europa, incluyendo todas las economías grandes, se han tenido que endeudar para sobrepasar lo que hemos tenido que vivir desde el año 2020 hasta la fecha. Nosotros no podíamos hacer la excepción. Ahora, gracias al buen manejo de la economía por parte del gobierno y del presidente Luis Abinader, nosotros hemos mantenido inclusive los gastos por encima del déficit tope que habíamos trazado en el presupuesto. El año 2023 cerramos con un déficit por debajo del 3% del PIB. Nene, y el tema del hambre y la miseria, de que estamos mejor que hace 4 años. Y cuando la gente le pregunta, ¿qué? Y entonces, ¿cómo resolver eso? Hablaba ahorita de los programas sociales. El presidente prometió, siendo candidato, de que cuando llegara iba a aumentar la ayuda a través de lo que en su momento era el programa Solidaridad, que ahora se llama Supérate. Él hablaba de que iba a duplicar la subvención que se le daba. En aquel momento eran 825 pesos. Ya hoy el gobierno le está transfiriendo 1.650 pesos a cada dominicano que está en el programa Supérate. Pero también él habló que iba a duplicar la cantidad de beneficiarios, sobre todo tomando en cuenta que estábamos en medio de un mundo convulsionado por la pandemia y por la guerra. Bueno, en aquel momento habían 800.000 familias, ya hoy están recibiendo 1,5 millones de familias. Pero y el grueso de los dominicanos, en función de que, bueno, no se está produciendo lo que hay que producir, no se está produciendo, hay que importar. E incluso se le acusa al gobierno de que está favoreciendo a importadores. Hemos establecido de que la producción ha tenido problemas y que entonces que se está beneficiando a los importadores. Hemos establecido subsidios a través del Banco Agrícola. Le hemos dado préstamos tasa cero a los productores para ayudarlos. Hemos establecido subsidios a los productos de primera necesidad. El gobierno ha absorbido para que no le impacte a la población. Hemos absorbido todos los aumentos prácticamente que se han producido desde el año pasado en los combustibles, tomando en cuenta que es un eje transversal que cuando usted aumenta los combustibles impacta en una cadena en toda la cadena de producción. Qué pena que el tiempo es un traidor. Ojalá el ministro Cabrera quiera venir otra vez. Pero con gusto cuando ustedes me inviten. Dentro de poco, antes de las elecciones tiene que venir, porque tenemos que hablar también de... Y después también para que veamos entonces los resultados. Y después los resultados. Don Danilo, anote lo que yo le dije para que ustedes... Es mi trabajo. Se quedan muchas cosas, Ney, pero agradecemos sobremanera la participación, la asistencia al programa. Vamos a repetir esta noche a las 11 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Vamos a repetir esta conversación con el ministro Nene Cabrera en el día de hoy. Y mañana jueves, bueno, mañana también. Mañana vamos a diferirla también. Sí. De manera que, gracias Nene por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y nos vamos, pero nos vemos.